Bueno, vamos otra vez. Bueno, gente, new episode. Welcome back. Con toda honestidad, habíamos empezado a grabar y por alguna razón Zoom tumbó y estuvimos hablando por 1 hora y ustedes se lo perdieron. Pero nada, la vamos a repetir. Ya vemos que resolvimos todo el problema con el Zoom y vamos a empezar. El tema de hoy es el tema de la crianza de los 80 versus los 2020. Y estamos aquí para darle apoyo. Bianca y yo no tenemos hijos, pero estamos aquí para decirles a todos ustedes que no están haciendo nada mal. Pasaron unos cambios históricos, sociológicos, sociopolíticos y económicos que influyeron mucho en el caos que hay ahora mismo para poder criar un niño. Así que escuchen este episodio porque yo creo que les va a ayudar mucho, mucho, mucho para entender la tormenta que se llama Generación Z. Así que, entonces Bianca, cuéntanos de dónde estamos sacando la información. Mira, hoy nos vamos a enfocar en el famoso término phobbing, que sale de Kimberly Holland. Publicó un artículo que desmenuzó de una evaluación médica que se puede decir que hizo un PhD y físico llamado Timothy J. Legg, y él habla sobre cómo identificar y manejar el phobbing. No encontré una traducción exacta, pero lo que puedo entender es cómo este aparatito, ¿verdad? El celular nos agarra. Y en el momento en el que tú creas una dependencia sin necesidad. Porque al final, oye, es un negocio. Obvio que van a tratar de hacer lo que sea adictivo. 2 cosas. El profesor de publicidad que teníamos en la UPI, en una de las clases, él nos ve con el celular y dice como que, jajaja. Dice, vamos a hablar hoy del celular. Nosotros como que, ok. Y él dice, cuando se hizo el plan de como que, ok, ahora los celulares es para todo el mundo. Porque antes los celulares están desde los 80s, pero solamente lo tenía gente para el trabajo, gente que tenía mucho dinero, no era popular. Pero cuando nosotros estábamos en la universidad, que ese es el año 2000, no, para el 97, 97-98, yo me gradué en el 2000. Y ahí es que estaba empezando el que tú podías, todo el mundo podía tener un celular, era más attainable. Que estábamos hablando que en Kentucky, si comprabas un combo, te regalaban un celular. Entonces, pues, él habla y nos dice, ese celular tú no lo necesitas. Y nosotros como que, no, sí, porque esto, lo otro. Y él, no, es que tú no lo necesitas. Nosotros creamos la necesidad del celular. Eso fue nuestro trabajo. Y eso estaba en nuestro análisis de mercadeo, que es cuando cogen a las masas y las analizan y las estudian para saber cómo sacarle dinero. Y él dijo, nuestro plan era crear una necesidad donde no la hay. Donde no la hay. Y por ahí es que entonces me acuerdo de eso y lo conecto directo con Silicon Valley, porque es como que ellos ahora crean esta necesidad de todos estos apps y todo lo que te mantiene phobbing, mirando. Y a la misma vez ellos mismos no usan el producto. Porque el mismo publicista él nos dijo, dice, yo tengo uno, pero solamente tengo de esos que uno los prepague y ya, yo no lo uso. Yo vivo libre. Y es como que tremendo. Él crea una necesidad, entonces no usa el producto. Silicon Valley crea una necesidad, le prohíbe a sus hijos que lo usen porque ellos no quieren que sus hijos salgan damaged de esta situación. Claro. Es que si tú te pones a pensar, mira qué diferencia con relación a cómo nosotros nos educamos. Tú querías una definición de algo, nunca me olvido. Yo le decía, papi, ¿qué significa tal cosa? Y me decía, búscalo en el diccionario, búscalo en la Wikipedia, búscalo. Yo me acuerdo que cruzar a tu casa porque tú tenías la británica y yo no, y espérate, que necesito otra bibliografía más, y uno ahí corriendo, escribiendo las millas. Entonces, buscar en la enciclopedia Cumbre, diantre, pero me quedé corta porque obviamente todas estas cosas
en aquel momento competían unas con otras, pero eran nuestros recursos para buscar. ¿Qué nos provocó? Buscar y leer. Ahora tú vienes y le dices, Siri o Alexa, necesito tal cosa. ¿Cuántas veces yo no me monto en el carro y le digo Costco, Bairoa, whatever, y me lleva al punto a donde yo quiero llegar? Y ahora todo el mundo, bueno, las conversaciones que mi mamá tiene por accidente con el teléfono surgen por eso mismo, porque el teléfono la escucha y ella tenía el teléfono apretado y pues ella le contestó lo que entendió. Y yo veo que hoy en día estos niños tienen un iPad en la mano viendo muñequitos, porque sí, es verdad, tú solo puedes dar un tiempo para ver un muñequito, pero a la hora de la verdad no saben ni tan siquiera cómo se escribe la palabra computadora para buscar la definición de lo que significa. O sea, a mí me envían, que fue lo que yo te comenté en una ocasión, a mí me envían abreviaciones que yo tengo que buscar en Google qué significa tal cosa. Nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar la primera vez que me enviaron LOL. Y yo, yo me quedo como que yo le acabo de enviar ahí un chiste y ella me escribe LOL. Y yo la llamo y le digo, mira, ¿qué es LOL? Y ella, ¡ah! Y yo, Humillada. el chiste. Y la realidad es que hay una falta de comunicación completa en estas definiciones y a la misma vez el mismo sistema electrónico anula esa parte de comunicación, esa parte de ellos interactuar, lo que nosotros hacíamos, que me encanta, jugar de sudar, de pelarte las rodillas, de no te trepes ahí que te vas a caer y llegar a los 5 minutos a mi casa con el muslo pelado, con la rodilla pelada, o estar jugando un juego de mesa, diantre, con X4 había que hacer turno porque solamente podíamos jugar 2, pero Monopolio, Scrabble o cualquier otro que pudiese involucrar a mucha gente. Y presencial. Y tú estás envuelto en el juego y que tu mamá te dijera, Bianca, tienes que venir a comer y tú no. Exacto. No, y como tú me decías cuando estábamos hablando ahorita, presencial. Que cuando tú estás presencial, tú tienes toda la satisfacción de que ha sido percibido, de que ha sido validado, de que te escucharon y te dieron el feedback, gustó, no gustó. Entonces estábamos hablando de que los niños son capaces de formar su propio gobierno, sistema de gobierno, porque cuando se unía todo el mundo a jugar eran como 10, 12 nenes. ¿Y cómo se decidía qué juego íbamos a jugar? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Y como tú me estabas diciendo, si no gustaba el juego. Y teníamos un tiempo, porque por ejemplo, yo conocía ya cuando mi papá o mi mamá bajaban la cuesta, pero tus papás tenían un pito en particular para llamarte. Sí, papi. Podíamos estar, yo me acuerdo cuando mi mamá se aprovechó de decir, dijo, cuando llaman a bebé, esa hora te toca venir para acá. Y yo me acuerdo que pasaba un tiempo y de momento íbamos caminando, está tus papás afuera y los míos como que esperando. No, y como por un tiempo mami puso porque entonces cuando éramos más grandecitos ella decía, repórtate. Y yo, ok. Entonces pues, con tal ella no bajar las escaleras, pues ella dijo, ¿sabes qué? Voy a poner una campana. Y era una campana de vaca. Yo la sonaba. Dios mío, es que esto suena como que nosotros vivimos como los tiempos de Picapiedra o algo así. Oh my God. Entonces yo sonaba la campana de vaca. Y mami escuchaba. Ok, ya está bien. La campana de vaca. Y a veces yo estuve tentada de vez en cuando decirle a alguien, pues no pases por ahí, tócala para que me check in for me. Pero dije, esto no va a funcionar. Yo estoy segura que ella va a saber que no fui yo la que hizo la menia. Así que nada más recaba. Pero también mi favorito era Carmen Napoleoni. Cristina, súbete. Y tú, bebé, para tu casa también, que estoy segura que ya es hora que te subas. Y yo como que, bendito, y me tenía que ir. Pero esa villa se ha perdido.
Esa Totalmente. villa, porque era, o sea, era que mami sabía que si yo estaba en el parque, habían como 3 mamás que se vio una emergencia, ellas iban a correr primero en lo que mami llega. Es esa villa. Y ahora la villa se ha convertido en YouTube y TikTok, porque si tú dices, ay, yo no sé cómo hacer esta receta, pues déjame buscarlo ahí. Entonces la experiencia se convierte en tú solo. Tú solo buscas la información y más o menos haces la cosa. O tú solo vas a TikTok y buscas videos sobre esta receta, a ver qué aparece, o buscas videos de self-help. Y es triste porque se queda la experiencia se queda individual. Y mira, yo te voy a ser bien sincera, yo no veo, ¿verdad? Para aportar y ayudar a nuestra generación que nos ha tocado, como dijo, un día mami me dijo, realmente a la generación de ustedes le ha tocado una época bien difícil en donde económicamente, si las parejas no trabajan para poder criar a un niño, aunque tú no estés casada, tiene que mamá y papá proveer para ayudar. Pero yo puedo decirte que si nosotros hacemos el ejercicio, y hablo nosotros en general porque nosotras somos madrinas, tenemos nuestros ahijados y aunque no son, o sea, los tenemos part-time. Y nosotros podemos dar calidad de tiempo también a nuestras amistades y a nuestros familiares. Y no es lo mismo que yo venga y saque, decir, ¿sabes qué? Perdí 15 minutos leyendo los chismes del teléfono que no contribuyen en nada y los comentarios y cuando viniste a ver, estuviste 1 hora, porque no cogiste esa hora, bajaste la receta y dijiste, oye, fulanito, mañana vamos a hacer galletitas de jengibre y las vamos a empacar y se las vas a llevar a tus compañeritos en la escuela y las vamos a hacer nosotros. Mira, sí, bajaste la misma receta de YouTube, pero te fuiste al supermercado con él, compraste los ingredientes, allá sí quiso pintar las galletas de violeta, aunque sea Navidad, olvídate. Deja que cree lo que quiera crear. ¿Cuántas veces nosotros no salíamos como Punky Brewster a la calle? Y pues mira, olvídate, ella quiere ir así, pues que se vaya. Pero Exacto. son niños, porque si ahora mismo yo me he visto como Punky Brewster, me van a decir, mira, está ridícula. Ahora, cuando yo era niña, era el funk, es brutal, la nena tiene todo encima. Exacto, exacto. Y entonces, cuando tú vienes a ver, y oye, no somos las más expertas, pero solamente damos unas ideas de lo que fue, como nuestros papás. Mira, mi mamá, yo creo que todo el mundo aprendió en Bairoa a coger clases de costura. Mi mamá le enseñó a coser a medio mundo porque tenía un negocio de costura. Yes. Yes. Y mi mamá se inventaba cosas con nosotras. Y by the way, o sea, era como una aventura completa, porque era desde ver el maniquí, ver la tela, el botón y toda la cosa, y para mí era súper divertido, y cuando las mamás veían que uno estaba haciendo eso, la otra se enjollaba y quería que la nena también se involucrara en esto. Olvídate si tú después no pegaste más un botón, pero hiciste algo que realmente le creaste la curiosidad a tu niño, Y es porque no todos tangible los porque niños, hubo actividad. hubo actividad y no todos los niños van a ser influencers ni van a ser Bad Bunny, pero sus papás pudieron ver desde pequeño y estar pendiente de que ese niño, eso es lo que tú quieres hacer, ah, pues dale. ¿Tú quieres jugar baloncesto? Dale, a lo mejor no vas a ser Michael Jordan, pero pues vamos a ver si consigues una beca y en la universidad estudias lo que tú quieras estudiar. Y estudias a Exacto. lo mejor administración de algo que tenga que ver hasta con deporte, pero vas y te haces una carrera y tus papás saben porque estuvieron ahí, no dependieron de este aparatito, entregarle en las manos, Siri, que yo sepa, Siri no cambia pamper, Alexa no cambia pamper, no calienta comida, o sea, la puedes ordenar. Sí, Exacto. pero Exacto. no saben. Mira, yo sé de papás que a veces no saben ni si al nene le gusta el agua o el jugo, porque no les preguntan, no están pendientes. Mira, una experiencia bien bonita. Árbol de Navidad. Yo nunca voy a olvidar cuando mi mamá siempre me dejaba poner los adornos hasta donde yo alcanzaba. Ujú. Y después ella los enderezaba, yo no lo sabía, pero era parte del proceso. Eso es lo que yo le hago a Gaby todos los años.
a mi esposo. Todos los años. Yo lo dejo. Luego yo voy como a las 11 de la noche y acomodo todo. Sí, pero es que es la verdad, y tú no lo sacas y no le dices, ay, tú no funciona, porque oye, de la misma manera que funciona para los hijos, funciona para las parejas. Porque entonces después las personas se quejan, ay, tú no quieres compartir conmigo o no quieres hacer esto conmigo, pero ¿para qué si tú siempre me dices que yo no lo sé hacer? Y que Sí. conste, el hecho de que yo no tenga pareja no quiere decir que no pueda, es que simple y sencillamente, mira, en este momento no se dio, pero yo he resbalado muchas veces y con las personas incorrectas, pero sí he tratado de que esa relación de comunicación sea lo más importante. Si la comunicación no me fluye con la persona, yo digo, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué yo voy a hacer? Un texto. Imagínate, si a nivel de adulto se resuelve con un texto, imagínate con un niño. No, no va a haber aquí, no va a haber una crianza saludable, porque para mí el regaño que nuestros papás nos dieron fue efectivo porque aprendimos mucho. Sí. Aprendimos a manejar las Es porque cosas. el regaño es el feedback, ¿verdad? Estás haciendo algo y te lo dicen, mira, esto no se puede, esto, aquello. La psicología que hay ahora de que no se le puede decir no a los niños. Pero Ese pop imagínate. psychology que se inventaron en los 80s, en los 90s, y empezó a popularizarse, es ilógico. O sea, ¿cómo tú vas a eliminar la palabra no del sistema de crianza de un humano que acaba de llegar a la Tierra? Una Tierra que ya nosotros llevamos aquí, huele 1000 años. Tienes que llegar y te tenemos que informar. Estas son las reglas. Existe un sí y un no. Claro. ¿Entiendes? Y entonces que le sacaron eso a ellos del... Y todo por protegerlo. Porque esa es la cosa, eso es lo que habla también el reportaje que estamos quoting de The Atlantic. Porque ellos vienen a tratar de entender por qué está siendo tan difícil educar y lidiar a diario con los Gen Zs, con los millennials. Y ahora la verdad, no es la culpa de ellos. Esos niños no tienen la culpa. Esa generación es la generación mejor informada en política y en tecnología y en varios temas. Como dice Bianca, si tú te sientas a hablar con ellos y tomas el tiempo, te vas a dar cuenta de que ellos están muy aware de lo que está pasando. Ellos están muy aware de que ellos llegaron aquí a un desastre. Sí. Y por eso es que son tan defensivos. Ellos le llaman vindictive protectiveness. Y es la reacción, este estado reaccionario en el que viven esta generación. Que si están en una universidad y ponen un libro que ellos no están de acuerdo, hay una histeria de que tenemos que cancelar el libro porque esto en venganza, ahora tú te vas a desaparecer. Toda esta cuestión del cancel culture, pero aplicado a cómo ha sido la crianza. El tema de cancel culture lo dejamos para otro día porque es bien largo y es otro fenómeno sociológico que lo podemos discutir después. Cancel culture no es nuevo, así que con eso les dejo, ese es el hook que les dejo para cuando hablemos de eso. Sí, Y ellos hablan es que le pusieron nombre y apellido. Exacto. Entonces ellos hablan de que del fenómeno que hubo en los 80, cuando todo empezó a cambiar. Porque todavía en los 80 nosotros nos sentíamos libres, porque nosotros todavía podemos correr bicicleta por ahí, hacíamos muchas cosas. Teníamos la bendición de que vivíamos en una urbanización segura, que nuestros papás podían sentirse cómodos, porque estaba la villa de las mamás como nos criaban, de como era que tú decías, el pito de mi papá cuando nos llamaba. Sí. Esa, Y no era un desorden, era bien sutil, pero bien potente, como yo decía, porque podíamos estar en otra calle y lo escuchábamos, podemos estar en la esquina y lo escuchábamos, es como que, y yo sabía ya que como que esto es hora de que ya o sea, nos tenemos que ir. Nos tenemos que subir, y cuando éramos más grandes, era repórtate, cada media hora te reporta, cada hora te reporta.
Yo creo que eso de lo de repórtate, de que nos teníamos que reportar, se volvió moda, bueno, no moda, se volvió como una práctica de nuestros papás cuando los más grandecitos se escapaban en los carros por las noches. ¿Te acuerdas que había un grupito que se iban y se escapaban y todo el mundo se enteraba de que ellos, y yo creo que nuestros papás como que, espérate, si creamos esta estrategia, una estrategia de juego, nos vamos a tener aquí. Y te acuerdas que si nos pasábamos de hora nos quitaban los privilegios. Porque Ay, sí. primero era hasta el cajón de casa de Carlos Rocher. Es verdad, exacto, los privilegios eran las distancias que podíamos recorrer como si fuéramos gatos realengo. Hasta ahí daba el leash. Estaba el leash, ¿cuántas sogas nos daban? ¿Cuántas sogas nos daban? Pues esa es la cosa, que eso le llaman free range childhood. Free range de que puedes ir a cualquier distancia, puedes hacer lo que quieras, estás criado free range como las gallinas orgánicas. Entonces, eso empezó a cambiar en los 80 porque en los 80 hay una alza de crimen que empezó desde los 60 hasta los 90. Entonces, los papás que son baby boomers, que eso fue lo que nos tocó a nosotros como papá, esa generación fueron nuestros papás, empezaron a ser más protectores que como eran sus papás, porque entonces están las generaciones, los generation gaps, porque entonces tú hablas con un abuelo y el abuelo te dice, no, yo caminaba de San Juan a Quebradilla a los 5 años, y uno como que, guau, descalzo, era otra vida. Y uno como que, ¿qué? What? Eso está bien lejos. Había lejos y caminaban y los dejaban solos. Había una vida bien diferente. Y ¿Ah? sin zapatos. Y sin zapatos. Sí, ellos como si nada. Nuestra generación sin zapatos es que estabas castigado. Sí, no, y te iba a dar pulmonía si no tenías zapatos, era una exageración. Pues esa es la cosa, porque los baby boomers se convirtieron cuando empezó a pasar todo esto de más crimen, entonces ellos empezaron a ver, porque hablan, en el reportaje está bien interesante, ellos hablan de también una histeria que se forma, porque ellos empiezan a hablar, a escuchar noticias de que están raptando niños. Entonces eso no es suficiente. En los 80 empezaron a poner a los niños raptados en la foto en la leche. Entonces era un reminder constante de qué está pasando, qué está pasando. La mayoría de esos niños que fueron raptados fue por sus propias familias. Luego se saca un estudio que salió recientemente de que a la hora de ver la histeria de los niños raptados, que si los dulces que estaban envenenados, todo eso eran leyendas urbanas. Y lo que hizo fue causar una histeria colectiva, que entonces cogieron y nos empezaron a encerrar un poquito más y a proteger un poquito más y a proteger demasiado. Y causa esa incertidumbre porque entonces a nosotros nos crían los papás, los baby boomers así, que nos dejaron un poquito free range, como tú dices, porque pues ya podemos, tú sabes, ir por ahí, qué sé yo qué más. Pero entonces empiezan los divorcios y ahí más todavía nuestra generación empieza a sufrir porque nos empiezan a quitar la estabilidad. Porque en los 80 fue divorcio central, porque en los 80 se divorciaba de dos parejas, se divorciaba una, era 50-50. Y cuidado sí más, eventualmente porque habrán algunos que ni se divorciaron y tú los veías que estaban infelices. So, la alza de divorcios era bestial. Y eso nos lo tiraron a nuestra generación. Claro, porque entonces teníamos un montón de compañeros de escuela que, ¿cómo es? Los dejamos en el verano súper contentos antes de que empezara el verano y llegamos de las vacaciones y hasta se habían algunos mudados, porque acuérdate que esto era... la gente desaparecía en Arbolada. Sí, en Arbolada, yo le cuento eso a Gaby, yo le decía, ¿tú te acuerdas cuando los niños desaparecían? Era como que tenías este amigo que era el mejor y uno como que bien loco con ellos y de momento, de una semana a la otra, te decía, ¿y dónde está fulano? No, ellos vendieron y se fueron. Y uno como que... Ok. El récord fue en Arbolada. No sé si te acuerdas de ese chisme. Que hubo una casa que fue que como que las parejas, la mamá se fue con el papá del otro. Entonces, de momento, dos casas estaban vacías overnight. Y porque todo el mundo vendió y se fue. Y obviamente, yo me acuerdo que un día pasó un tiempo bien largo, como decirte, no hace ni 10 años papi estaba vivo. Y yo le pregunto a papi, pero ven acá, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces, cuando ya me das en el panorama de adultos, es como que,
Uy, qué fuerte, porque si lo considero fuerte ahora, imagínate en aquel momento que para nosotros fue como ver que la gente se mudó, porque lo que te decía, no, fulano se mudaron, porque si se quedaban por lo menos como decir, mamá, papá se divorciaron, mamá se quedó con la casa, veías una parte, pero la otra no la veía. También fuimos de la generación del que los niños venían a visitar a sus papás. Yo me acuerdo, mira, tenemos uno que es famoso, David, lo que pasa es que todo el mundo lo conoce como el 7, pero yo me acuerdo cuando él venía a casa de su papá y era bien, bien esporádico, pero bien esporádico. O sea, es que no era ni tan siquiera un fin de semana así otro, no, era como que, ay, mira, llegó David, pero era como que una vez cada, qué sé yo, meses. Y uno como que sufre porque son tus amigos, son tus compañeros que tú compartes pues juegos, conversaciones, íbamos creciendo, teníamos más tiempo, como decías tú, el privilegio del leash y la hora subía. Y de momento, pero fulano no está o mengano no está. Y uno como que, diantre, uno de adulto ahora entiende las cosas, pero también uno ve cuando están con uno en el salón de clases lo que sufrieron y uno sufre por ellos y nuestros papás también, porque son entonces amistades que empiezan a desaparecer a nivel de nuestro entorno, tanto como hijos como los papás. Exactamente, exactamente. Y, y te digo, o sea, es como que nosotros nos criamos así, entonces de ahí salimos, porque nosotros yo me acuerdo que nosotros cuando salió Costco, desastre. Porque ahora sí que estábamos left on our own devices. Porque entonces nuestros papás compraban todo en bulk. Y estaban las pechugas Gordon Blue. Y era como que, ¿tienes hambre? Hazte una pechuga Gordon Blue, ponla en el microondas. Y uno ahí, y entonces la invención del microondas también. Porque entonces más todavía, la gente decía como que hazte algo en el microondas, hazte algo en el microondas. Porque no había, como en los 80 se divorcia tanta gente, todo el mundo tiene que trabajar. Entonces ahí viene. Ya mamá no está sola, ya mamá no está con alguien, ya mamá tiene que ir a trabajar, no está sola y tiene que buscar una ayuda. Y la ayuda fue microondas, Sam's y Costco. Y también la ayuda fue que entonces nosotros sin querer nos tuvimos que convertir en mini adultos antes de tiempo. Que, o sea, como estábamos diciendo, los niños son muy resilientes, los niños pueden crear sus gobiernos, los niños se pueden manejar muy bien on their own. Pero cuando se trata del aspecto emocional, eso es muy diferente. Los niños pueden ser prácticos y funcionan como unos Legos. Nosotros podemos montar los Legos perfectamente. Ahora, los Legos son cuadrados y sharp. Cuando pisas uno, ve las estrellas. Eso no falla. Pero entonces el lado emocional, o sea, ¿quién le va a dar ese entorno y esa percepción? Entonces ahí es que viene la situación de que eso es otro daño emocional que causa esta generación. Cuando viene el momento de nosotros criar, ahí es que viene la bomba. Porque entonces empezamos a compensar todos los horrores de lo que fue crecer en los 80, porque sí es una época de nostalgia, todo lo que hicimos y todo eso, pero a la misma vez venimos de decir como que diantre. ¿Sabes cuántas veces fulanito se tiró del techo de la casa, una casa de 2 pisos, porque él decía que era un ninja? ¿Te acuerdas, Carlos Rocher? Y nosotros, dale, dale. Entonces cuando tú vienes a recordar que también nosotros nos trepábamos en árboles de vecinos a robar acerolas y comernos cosas, y estábamos horas en casa de Denise comiendo acerolas, tú dices como que, y yo creo que el nene yo no lo voy a soltar tan lejos. No. Entonces, pues ahí ya lo empiezas a encerrar un poquito más. Compensa de que tú sabes que en los 80s yo estaba haciendo todos estos deportes y mi papá me dijo que no podía hacerlos más y me dejaron a mitad. Pues ahora yo voy a hacer todos los deportes con los nenes y no se van a perder nada. Y está bien porque uno quiere darle todo a los nenes. Pero a veces hay que parar un momento y analizar bien qué es lo que está pasando. Porque no todos somos nosotros.
Hay un entorno social ocurriendo, y ahora con la tecnología más aún, que está causando una tormenta donde no la debería de haber. No debería de ser tan complicado. Un secreto que yo les digo hoy, que es un secreto a voces y ya hay más gente que lo ha ido divulgando. La gente que está en Silicon Valley, ellos no comparten con los nenes los apps, no dejan que los nenes usen los iPads, no les permiten tener screen time, no les permiten jugar como que Candy Crush, ese tipo de juego, porque ellos son los que lo hacen y ellos lo hacen conscientemente porque es un negocio y ellos lo hacen conscientemente para crear necesidad y crear adicción. Y todos los algoritmos, todos los apps son diseñados para crear adicción. Cuando estábamos hablando de jugar en la calle, que era lo que tú estabas comentando, Bianca, que era como que la cantidad de juegos y la satisfacción de haberlo jugado en persona. Sí, porque era como, por ejemplo, había competencia, pero no había guerra. Había caídas, pero no había burla. Era, ajá, te caíste, pero estás bien. Era como, había un teamwork, había una necesidad de, como estábamos hablando, nuestros papás se encargaron de crearnos ambientes a nosotros cuando la calle de nosotros se convirtió en la calle más cool de la urbanización, porque nosotros hacíamos fiestas de Halloween, cierres de verano, talent show, goofy Exacto. games, todo eso en una... Ah, y no era toda la calle. Nosotros cerrábamos la mitad de la calle, pero todo el resto de la calle venía a este lado de la calle que controlábamos, porque por lo menos de un lado para acá, que era desde la casa de María y nosotros para acá, todo el mundo participaba. De allá, pues, habían como que ciertas personas que no, pero está cool, casi todo el mundo iba. Y yo Pero tú recuerdo... sabes por qué es también, ponte a pensar. Ese lado de la calle, de María a la esquina donde estaba Mónica, todos los matrimonios estaban intactos, todavía. El otro lado de la calle, qué triste, porque lo piensas como que la otra mitad de la calle estaba apagada, porque da la casualidad que esa mitad de la calle, todas las casas, excepto como 2, todo el mundo se había divorciado. ¿O tenían alguna disfuncionalidad? Extremo. Sí. Y entonces tú veas la diferencia de que ellos no participaban, ni siquiera dejaban a sus hijos participar. Mientras este otro lado de la calle, pues seguía inventando cosas para mantener a los nenes activos. Mira, yo recuerdo en una de Halloween, me acuerdo que estaba bien en boga, en ese momento era la guerra de Kuwait, 92, 90 y algo así, 91, Ajá. no, Sí, sí, sí. y yo me acuerdo que mami se disfrazó de mujer árabe y papi tenía una careta de Saddam Hussein, pero también recuerdo que de esa misma calle crearon una comparsa de dominós y venían caminando como si Los de fuesen... Molina. Todo el Sí. mundo decía, mira, pero ¿dónde están fulano, mengano, que no acaban de llegar? Y cuando ellos llegaron, o sea, a un nivel, porque tu mamá, mi mamá y Silvia cumplen para las mismas fechas y era la excusa de la fiesta. Y yo recuerdo un jangueo de ellos. Yo creo que nosotras no íbamos para ningún lado y en casa había fiesta de adultos. Y entonces tú dices, qué cosa más bonita, porque a la misma vez, cuando papi quería que yo jugara todos los deportes y en casa habían todas las bolas, todos los canastos, todo. El día de los deportes, todo lo que se usó ese día salió de la casa de Bianca Santana. Había tenis, había voleibol, había baloncesto, había badminton, todo. Backgammon. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres jugar? ¡Ah! Pogo Ball. ¿Tú te acuerdas del Pogo Ball? Diablo, Yo creo que a mí me explotaron hasta el Pogo Ball sin remedio porque aquello se podía llenar, pero yo creo que todo el mundo, adultos y niños, se treparon en aquello. Y yo no tengo un recuerdo negativo de nosotros jugando en la calle. No. Bueno, que solamente nuestros papás nos dijeran que había que dejar a los carros pasar. Exacto, y tú sabes lo que pasa, que es lo que estábamos hablando, la percepción.
Cuando tú juegas estos juegos como Wordle, Scrabble, Candy Crush, es una experiencia individual. Y tú estás jugando on your own, ahí nadie se entera. Excepto que es interesante porque cuando nosotros jugamos cuando niños, tú estás jugando, pasándola bien, tienes el feedback de como que, jugué bien en este juego porque todo el mundo le dio approval, todo el mundo dijo que chévere, qué buen juego. El niño pasa por esa situación de percepción, validez, tuvo feedback y se va a su casa contento porque tuvo una experiencia de comunicación completa, porque fue presencial. Cuando estamos jugando online, no tenemos eso, nosotros solos jugándolo y se acabó. Así que no es satisfactorio. ¿Qué pasa? Que lo que hacen las compañías de Silicon Valley es que no te crean el app y el jueguito sin el botoncito de Share Your Results. Porque ellos saben que los humanos, si no nos validamos, si no validamos la acción, no pasó. Entonces tú necesitas darle share para que la gente sepa que tú jugaste, porque si tú no haces eso, tú no tienes la experiencia completa. No. Así es que funcionamos. Nosotros necesitamos validación exterior física de alguien que nos diga, sí, es verdad, tú existes y estás aquí. Pues cuando tú haces el juego, tienes los resultados, lo primero que haces es darle share your results para que todo el mundo vea que jugaste y gané y saqué esto, lo otro. Porque tú necesitas que la gente te dé la validación del like, como que yeah. Es como que así sentiste que de verdad jugaste un juego. No, y los 80 trajeron muchas vicisitudes económicas que también forzó la gran emigración que hubo a Florida. Entonces ahí también perdíamos a muchos amiguitos. Nuestra generación vio unos cambios, como dijimos al principio de la introducción, socioeconómicos y Tecnológicos y emocionales, porque entonces la mayoría de los niños ser víctimas de divorcio va creando estas, yo diría que es como que va creando estas rajas en nuestros pilares, ¿verdad? Entonces entonces la gente va creando esta sensación de inseguridad, porque dice, mira, todos los monolitos que tenemos alrededor se nos están cayendo. Entonces, es ahí como crea. si estuvieses socavando, es como lo que está pasando con la costa, que le vas quitando fortaleza y cuando vienes a ver lo que tienes es un hilito lo que está aguantando. Exactamente. Entonces, de ahí sale nosotros, que ahora nos toca criar, y venimos con todo ese trauma acumulado, y entonces se lo vamos a adjudicar a los niños, queramos o no.